Buenas tardes, mi nombre es Adriana Navarro y el día de hoy, junto con mi compañera de prácticas Giselle Caicedo, les presentaremos los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas al estudiante que nos fue asignado. Durante esta presentación estaremos explicando de manera breve los hallazgos identificados, así como algunos aspectos relevantes relacionados con su proceso de evaluación psicológica. Bueno, antes de iniciar con la explicación de los resultados, consideramos importante conocer algunos aspectos relevantes de la historia clínica de la evaluada, los cuales nos permiten comprender mejor su contexto personal, familiar, escolar y social. La estudiante evaluada es Valentina Páez Mora, una niña de 8 años de edad residente en la ciudad de Barranquilla. Según refiere la madre, el embarazo transcurrió de manera adecuada y actualmente la menor solo presenta dificultades visuales. A nivel emocional, Valentina es descrita como una niña sensible, afectuosa y expresiva. Dentro de sus intereses personales se destacan actividades como el dibujo, la pintura y el patinaje. En el contexto familiar convive con ambos padres y sus hermanos mayores, los cuales son dos. La dinámica familiar es descrita como estable y afectiva, manteniendo relaciones cercanas con los miembros de su familia. En cuanto al área escolar, presenta un adecuado desempeño académico, destacándose especialmente en las asignaturas de inglés e informática. Asimismo, anteriormente presentó algunas dificultades conductuales relacionadas con impulsividad y agresividad, las cuales han mejorado significativamente. Finalmente, en el área social, Valentina es descrita como una niña sociable, amable y cariñosa, con facilidad para relacionarse con sus compañeros y participar en actividades recreativas. Bueno, seguiríamos con lo que sería la interpretación del test de Markover. Como ya sabemos, nuestra evaluada es Valentina Páez Mora, quien tiene 8 años y 9 meses de edad, estudiante de tercer grado en la institución Pestalozzi. En cuanto al análisis estructural y ambiental del dibujo, podemos decir en la ubicación de la figura que ésta está ligeramente hacia la izquierda y por encima de la zona media. Esto se asocia con la introversión moderada, la necesidad de seguridad afectiva y la búsqueda de ambientes protectores, también como en la imaginación, aspiraciones y búsqueda de reconocimiento, aspecto que también tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto para tener en cuenta son los elementos ambientales. Estos incluyen en el dibujo un árbol, unas flores, nubes y el sol. Esto evidencia creatividad, imaginación y una adecuada capacidad simbólica. También se tiene en cuenta las proporciones y el trazo. Aquí las proporciones generales son adecuadas para su edad y el nivel evolutivo. El trazo es suave y relativamente estable, sin sombreado excesivo ni una presión marcada, lo que descarta indicadores de ansiedad elevada, agresividad manifiesta o alteraciones emocionales severas. Otro aspecto a tener en cuenta y que este es muy importante también son los borrones y los repasos. En nuestro caso hay visibles borrones y también repasos en el árbol, algunas zonas de la figura y el tronco. Esto sugiere de pronto una inseguridad leve o moderada, necesidad de corrección y búsqueda de perfeccionamiento, pero esto va más dirigido a la autoimagen y al mundo emocional, sin llegar a ser indicadores de conflicto emocional significativo. En cuanto al análisis analítico y la interpretación proyectiva en el test de Markover, en cuanto al área facial y la cabeza, tenemos que en la expresión y la boca, aquí se presenta que está sonriente y muestra una cara agradable. En la boca y los labios estos son visibles y son proporcionales. Esto indica una adecuada disposición social, necesidad de interacción afectiva y expresión emocional acorde a su edad. En cuanto a los ojos, estos son grandes y con pestañas, lo que puede sugerir que reflejan identificación con características femeninas, atención a los aspectos estéticos, sensibilidad ante el entorno, necesidad de reconocimiento y también a la atención a la percepción externa. En cuanto a la nariz, esta se encuentra de perfil y con características normales, sin indicadores de conflicto. En cuanto a las omisiones, tenemos varias. Inicialmente, las cejas, aquí esto puede sugerir inhibición de emociones negativas o tendencia al control emocional. También en el dibujo no se presentan orejas, estas se omiten y esto puede sugerir sensibilidad a las críticas, llamados de atención o necesidad de protección frente a los estímulos externos.
Tampoco se presenta el cabello. Esto puede sugerir baja expresividad en la vitalidad, actividad física o simplificación gráfica normal para su edad. En cuanto al área corporal y vestimenta, también tenemos diferentes características muy importantes. Primero, el cuello. El cuello es proporcionado, se interpreta con un adecuado manejo, regulación en la integración entre el pensamiento y la afectividad. En cuanto a los brazos y las manos, los brazos son flexibles y extendidos, lo que puede sugerir la disposición al contacto interpersonal y la necesidad de interacción. En cuanto a las manos, estas son sencillas, con los dedos cortos y un poco redondeados. Y también presenta una posición parcialmente empuñada, lo que puede sugerir cierta inseguridad en la acción. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta el control emocional en su entorno. Otro aspecto característico es el tronco y la vestimenta. En el tronco está levemente delgado y con una ligera marcación de la cintura. Viste una blusa corta, falda corta y botas decoradas. Esto muestra interés por la estética, por la creatividad y la identificación con modelos femeninos de su etapa evolutiva y en su contexto sociocultural. En cuanto a las piernas y a los pies, las piernas están dibujadas juntas, lo que se asocia con rigidez moderada en el entorno social, autocontrol o cautela interpersonal. Los pies están representados con botas decoradas, reforzando su creatividad, gusto ornamental e identificación femenina. En conclusión, podemos decir que el test proyecta a una niña sensible e imaginativa, orientada emocionalmente hacia la búsqueda de aceptación, afecto y seguridad interpersonal. También se puede decir que presenta rasgos de introversión moderada, necesidad de protección emocional y cautela al interactuar, aunque existen indicadores de inseguridad leve y tendencia al control emocional. Por esto se puede decir por las omisiones faciales y los repasos gráficos, pero no hay tampoco signos de alteración emocional severa. En resumen, se puede decir que el dibujo está completamente compatible con el desarrollo evolutivo esperado para una niña de 8 años y 9 meses de edad. Bueno, en cuanto al análisis general del dibujo del test de familia, tenemos puntos importantes. Inicialmente, el tamaño. El tamaño en este dibujo es mediano, lo que indica un equilibrio relativo en la percepción de sí misma, un ajuste promedio y una adecuada adaptación a su entorno. Otro aspecto a tener en cuenta es el emplazamiento. Este se encuentra ubicado en la zona media con una ligera inclinación hacia la izquierda. La ubicación central refleja seguridad emocional y predominio de la sensibilidad. La orientación a la izquierda también sugiere tendencia a la introversión o fuerte apego a experiencias pasadas y a vínculos familiares. Otro aspecto a tener en cuenta es el sombreado y el color. Aquí en este dibujo no se presentan sombreados intensos. El uso moderado del color responde a una preferencia estética y proyecta una expresión emocional controlada, descartando indicadores de ansiedad o agresividad. También tenemos en cuenta los borrados. Aquí no se presentan tachones ni borrones significativos, lo que denota seguridad en la ejecución y la ausencia de los conflictos emocionales intensos durante la prueba. Aspecto que es muy importante también tenerlo en cuenta para diferentes comparaciones que de pronto uno más adelante quiera hacer. En cuanto a la organización y la relación entre los personajes, inicialmente en la distancia y el orden de la realización, los personajes están cercanos, lo que quiere decir que hay vínculos afectivos y unión familiar. El orden del dibujo fue de izquierda a derecha. Inicialmente la madre fue la primera dibujada, lo que refleja una fuerte valoración, una identificación o dependencia afectiva. Valentina se ubicó justo al lado de ella en busca de apoyo y protección. En esto se podría sugerir eso. La niña está situada en el medio y el padre está dibujado al final, sugiriendo de pronto una desvalorización relativa o menor cercanía emocional, pero sin implicar rechazo. Esto es lo que se podría sugerir en cuanto a la ubicación de los dibujos.
También un aspecto a tener en cuenta es que hubo omisión de los hermanos. Aquí la niña omitió a sus dos hermanos mayores, Duván de 21 años y Sebastián de 18 años. Esto se interpreta como un mecanismo de valorización o distanciamiento afectivo hacia ellos. También tenemos el análisis individual de cada personaje. Inicialmente tenemos la madre, quien fue dibujada en primer lugar, como lo había dicho anteriormente, y con un tamaño similar al del padre. Su representación incluye orejas, que esto indica percepción de escucha, comunicación y receptividad emocional, guarda similitud física y de vestimenta con su tez de figura humana anterior, reflejando estabilidad e identificación. La niña, quien se dibujó de cuerpo completo, sin omisiones faciales, una adecuada percepción corporal y autoimagen integrada. Aquí la niña se dibuja encima de una mesita para compensar la diferencia de estatura frente a sus padres, demostrando conciencia de las jerarquías familiares. Ella nos estuvo comentando que esto ella lo hizo porque pues sus tamaños son diferentes. En cuanto al padre, aquí es representado dormido, con los brazos en los bolsillos y sin orejas. Aquí se puede sugerir que la ausencia de orejas se asocia a las dificultades percibidas en la comunicación o en la escucha emocional. El hecho de estar dormido sugiere también una percepción de menor disponibilidad o participación en la dinámica familiar diaria. Aunque aquí la niña nos dijo que el papá estaba dormido y que lo estaban esperando. En cuanto al análisis de la entrevista clínica, durante la entrevista Valentina describió una escena cotidiana y ella decía que íbamos a salir al supermercado en casa y estábamos esperando que mi papá despertara. En las figuras más buenas se eligió a ella misma y a su madre. Ella respondió que porque era mucho más alegre y porque la mamá la peinaba, le cocinaba y le ayudaba y le decía al papá que dejara de roncar. También dijo que era ella la más feliz, se identificó ella como la más feliz porque era muy emocionada y muy alegre. En el menos feliz identificó a su hermano Sebastián. Sebastián es un muchacho de 18 años, lo que evidencia que perciba algún tipo de malestar emocional en él. En cuanto a la preferencia, declaró preferir a ambos padres por ser quienes la han acompañado siempre, quienes le han estado siempre brindando ese apoyo emocional y demás. Entonces, podemos concluir recopilando lo que sería la entrevista y el dibujo, y es que el test proyecta una dinámica familiar percibida como tranquila, unida y con relaciones afectivas positivas, donde la figura materna representa el eje principal de la seguridad, cuidado e identificación. La menor posee una autoimagen saludable, se siente integrada, alegre y valorada dentro del hogar. Aunque no existen indicadores de conflicto severo, ansiedad o agresividad, los elementos como la omisión de los hermanos, la posición tardía del padre y su representación dormido y sin orejas sugieren útiles diferencias en los distanciamientos afectivos en dichos vínculos, lo cual se debe trabajar. Por lo que se recomienda también contrarrestar estos hallazgos con la entrevista general. Bueno, continuando con la explicación de los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, a continuación se presentarán los hallazgos correspondientes a la prueba TA1, la cual tiene como objetivo evaluar las actitudes escolares de la estudiante en las áreas verbal, razonamiento y cálculo, permitiendo identificar las fortalezas y aspectos que requieren acompañamiento dentro de su proceso académico. Durante la aplicación de la prueba, la estudiante se mostró colaboradora, participativa y receptiva frente a las instrucciones dadas, realizando adecuadamente la mayoría de las actividades propuestas. En el área verbal, la estudiante obtuvo un desempeño medio bajo. Estos resultados indican que posee habilidades verbales funcionales acorde parcialmente a su edad, sin embargo, puede presentar algunas dificultades en procesos relacionados con comprensión verbal, asociación de palabras, vocabulario y manejo del lenguaje académico. Aunque logra responder adecuadamente a diferentes tareas, se recomienda continuar fortaleciendo procesos de comprensión lectora, expresión verbal y ampliación de vocabulario, ya que son fundamentales para su desempeño escolar.
En el área de razonamiento obtuvo un desempeño alto, evidenciando fortalezas importantes en habilidades de análisis, observación, comparación e identificación de relaciones lógicas. Asimismo, demuestra facilidad para resolver problemas visuales y comprender situaciones nuevas, lo cual favorece significativamente su proceso de aprendizaje y adaptación a las actividades escolares. Por otra parte, en el área de cálculo, la estudiante presentó un desempeño bajo, observándose algunas dificultades relacionadas con el manejo numérico, las operaciones matemáticas básicas y el razonamiento matemático. Estos resultados sugieren la necesidad de fortalecer esta área mediante actividades de refuerzo, estrategias pedagógicas acorde a su ritmo de aprendizaje y acompañamiento constante que favorezca experiencias positivas frente al aprendizaje matemático. Es importante mencionar que hacia la última parte de la evaluación se evidenció cansancio y algo de fastidio debido a la extensión de la prueba, aspecto que posiblemente pudo influir en el desempeño obtenido específicamente en el área de cálculo. Ya de manera general, los resultados evidencian fortalezas importantes en el razonamiento lógico y capacidades adecuadas para el análisis y la solución de problemas. Sin embargo, también se identifican aspectos por fortalecer en las áreas verbal y matemática, con el propósito de favorecer un mejor desarrollo de sus habilidades académicas. Bueno, seguimos con el resultado de la prueba RIAS, pero antes vamos a describir de qué trata esta prueba. Bueno, la prueba psicológica RIAS fue diseñada para evaluar el funcionamiento intelectual general y los procesos de memoria en los niños, adolescentes y adultos. Este instrumento permite obtener una visión más amplia de las capacidades cognitivas de la persona evaluada, identificando fortalezas y áreas que requieran acompañamiento o estimulación. Además, aquí también se explora las diferentes dimensiones relacionadas con el razonamiento verbal, el razonamiento no verbal, la inteligencia general y la memoria. A través de estas áreas se evalúan las habilidades como la comprensión verbal, la capacidad de análisis, el razonamiento lógico, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, la organización perceptual, la memoria y la retención de la información, aspectos que son muy importantes para tener en cuenta. La RIAS también constituye una herramienta importante dentro del proceso de evaluación psicológica y educativa, ya que esta permite comprender cómo la persona organiza y utiliza la información en diferentes contextos. De esta manera se facilita también la identificación de las habilidades cognitivas relevantes para el desempeño académico, social y adaptativo. No siendo más, vamos a dar resultados obtenidos en cuanto a los datos numéricos. Inicialmente tenemos el índice de inteligencia verbal, que arrojó un 95%, el índice de inteligencia no verbal un 82%, y el inteligencia general un 86%. En cuanto al índice de memoria, que es el último, arrojó un 141%. En cuanto a los intervalos de confianza, en la inteligencia verbal obtuvo un puntaje de 88,102, en la inteligencia no verbal un puntaje de 75,92, en la inteligencia general 80,94 y en la memoria 124,144. En los percentiles obtenidos, en cuanto al índice de inteligencia verbal, obtuvo un 36%, en el índice de inteligencia no verbal un 11%, en el índice de inteligencia general un 17% y en el índice de memoria un 99,66%. Ahora sigamos con la interpretación de los resultados por índices. En el índice de la inteligencia verbal, se obtuvo una puntuación de 95, como lo había dicho anteriormente, ubicándose dentro de un rango promedio. Este resultado refleja un adecuado desarrollo de habilidades relacionadas con la comprensión verbal, el razonamiento basado en el lenguaje, la formación de conceptos y capacidades para establecer relaciones entre palabras e ideas. Aquí la evaluada evidencia recursos apropiados para comprender instrucciones, expresar ideas, y utilizar el conocimiento adquirido previamente para resolver situaciones que requieran razonamiento verbal. De esta manera también se observa la capacidad para realizar asociaciones conceptuales y responder de manera funcional ante tareas relacionadas con el lenguaje y la comprensión. El percentil 36 indica que el desempeño verbal se encuentra dentro de los parámetros esperados para su grupo de edad,
mostrando habilidades funcionales para el contexto escolar y cotidiano. Ahora el índice de inteligencia no verbal. En el índice de inteligencia no verbal se obtuvo una puntuación de un 82%, resultado que se ubica en un rango promedio bajo, a lo esperado en comparación con las demás áreas evaluadas. Este índice evalúa habilidades relacionadas con el razonamiento visual, análisis perceptual, organización espacial y solución de problemas a través de estímulos no verbales. Los resultados sugieren que la evaluada puede presentar mayor dificultad en tareas que requieran análisis visual complejo, interpretación de figuras, identificación de patrones y resolución de problemas mediante el razonamiento abstracto no verbal. Asimismo, se puede necesitar también mayor tiempo y apoyo frente a actividades que impliquen organización perceptual o procesamiento visoespacial. Aunque esta área representa una menor fortaleza dentro del perfil cognitivo evaluado, esto no implica incapacidad, sino que es una diferencia en la manera en la que se procesa la información visual. Pero esto es algo que se puede ir trabajando. Aquí se brinda el acompañamiento pedagógico y el uso de estrategias visuales estructuradas. Esto podría también favorecer su desempeño en las diferentes actividades. Este tiene un percentil de 11, lo que indica que el rendimiento en esta área se encuentra por debajo del promedio de niños de su misma edad, por lo que es importante realizar un seguimiento y el fortalecimiento de estas habilidades. En cuanto al índice de inteligencia general, aquí se obtuvo una puntuación de 86, ubicándose en un rango promedio bajo también como en el anterior. Este resultado representa una estimación global del funcionamiento intelectual, integrando tanto habilidades verbales como no verbales. El perfil cognitivo obtenido evidencia diferencias importantes entre las áreas evaluadas, observándose mayor fortaleza en el razonamiento verbal y especialmente en la memoria, mientras que en las habilidades de razonamiento no verbal aparecen menos desarrolladas en comparación a las anteriores. El desempeño general sugiere que la evaluada posee recursos cognitivos funcionales para desenvolverse en actividades académicas y cotidianas. Sin embargo, algunas tareas relacionadas con el razonamiento abstracto, el análisis visual o solución de problemas complejos podrían requerir un mayor acompañamiento. El percentil 17 indica que el funcionamiento intelectual general se encuentra por debajo del promedio medio, esperado para su grupo normativo, aunque continúa dentro de un rango funcional que permite el aprendizaje y la adaptación en contextos escolares. Solo sería adecuado aquí trabajar aún más esta área. Por último, tenemos el índice de memoria. Aquí se obtuvo una puntuación de 141, ubicándose en un rango muy superior a comparación con los otros. Este resultado constituye la principal fortaleza dentro del perfil del evaluado y evidencia una capacidad altamente desarrollada para registrar, retener y recuperar la información. Aquí la evaluada presenta un desempeño sobresaliente en las tareas relacionadas con la memoria inmediata, con el almacenamiento de la información y la evocación verbal y no verbal. Esto sugiere que aquí hay una gran facilidad para aprender los contenidos nuevos, recordar las instrucciones, retener secuencias y utilizar información previamente adquirida. Por lo tanto, este resultado indica que la memoria representa un recurso cognitivo significativo que puede favorecer el aprendizaje académico, especialmente cuando la información se presenta de manera organizada, repetitiva o significativa. Como lo dije anteriormente, este tiene un nivel más alto que los otros. Aquí el percentil es de 99.66, donde se evidencia un desempeño excepcionalmente alto en comparación con niños de su misma edad, ubicándose muy por encima del promedio esperado. Ahora sí, un análisis integral de todo lo que sería esto. Bueno, aquí los resultados obtenidos permiten identificar un perfil cognitivo heterogéneo, es decir, que es variable, que no todo es igual. Este viene caracterizado por diferencias significativas entre las distintas áreas evaluadas. La principal fortaleza se encuentra en el área de la memoria,
donde tuvo un mayor puntaje. Aquí se refleja la gran capacidad para retener y recuperar la información. Por otra parte, también las habilidades verbales que se encuentran dentro de los parámetros promedio, lo cual favorece la comprensión, la expresión y el razonamiento basado en el lenguaje. Sin embargo, el razonamiento no verbal aparece en el área de menor desempeño relativo, sugiriendo posibles dificultades en las tareas visoespaciales, análisis perceptual y solución de problemas abstractos. Estas diferencias indican que la evaluada podría beneficiarse de estrategias pedagógicas que integren apoyos visuales claros e instrucciones concretas, y también hacer un acompañamiento que se haga también la utilización de su alta capacidad de memoria como herramienta facilitadora del aprendizaje, ya que esto es importante, pues resulta que aquí se puede considerar que las diferencias entre los índices no necesariamente representan dificultades globales del aprendizaje, sino que hay particularidades en el estilo del procesamiento cognitivo, pues, de la evaluada, y que a pesar de esto se pueden trabajar en conjunto. Las recomendaciones que se hacen aquí, primero, es fortalecer las actividades relacionadas con el razonamiento visual y la organización espacial mediante ejercicios lúdicos como rompecabezas, secuencias visuales y actividades de análisis perceptual. También se pueden utilizar estrategias pedagógicas como apoyadas en la repetición, en la asociación, en la memoria, aprovechando la alta capacidad que tiene en la retención observada. También se pueden brindar instrucciones claras, organizadas y a paso en actividades académicas que impliquen el razonamiento abstracto o la solución de problemas. También se puede favorecer ambientes de aprendizaje estructurados que reduzcan la sobrecarga visual y permitan mejorar la organización de la información. En conclusión, se puede decir que los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba RIAS evidencian un perfil cognitivo con fortalezas y diferencias significativas entre las áreas evaluadas. Se observa un desempeño promedio en el área verbal, un rendimiento inferior relativo en el razonamiento no verbal y una capacidad de memoria altamente desarrollada. Por eso anteriormente decía que esto era variable. Esta última pues necesita ser más reforzada. El índice de inteligencia general refleja un funcionamiento intelectual global dentro de un rango promedio bajo. Sin embargo, este resultado debe interpretarse considerándose como la diferencia entre habilidades de memoria y razonamiento no verbal. Entonces, ahora sí, haciendo una recopilación de todos, podemos decir que la evaluada cuenta con recursos cognitivos funcionales para desenvolverse en el contexto académico y cotidiano, especialmente cuando puede apoyarse en su elevada capacidad de memoria y en las estrategias de aprendizaje estructuradas. Bueno, y ya para finalizar, se presentarán los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba C+R2, instrumento psicológico diseñado para evaluar los niveles y manifestaciones de ansiedad en niños y adolescentes. Esta prueba permite identificar pensamientos, emociones y respuestas físicas asociadas a la ansiedad, facilitando la comprensión de cómo la menor afronta situaciones de tensión, preocupación o inseguridad en su vida cotidiana. En el área de defensividad se obtuvo el puntaje más alto dentro de las dimensiones evaluadas. Este resultado puede indicar tendencia a mostrar una imagen positiva de sí misma, minimizando o evitando expresar algunas emociones o preocupaciones personales. Asimismo, puede reflejar necesidad de aprobación y dificultad para comunicar abiertamente situaciones que le generan malestar emocional. Bueno, ya en cuanto al área de ansiedad fisiológica, se evidenciaron manifestaciones físicas asociadas a estados de ansiedad y tensión emocional, tales como nerviosismo, inquietud y dificultad para relajarse frente a determinadas situaciones que le generan preocupación. Respecto al área de inquietud, los resultados reflejan presencia moderada de pensamientos relacionados con preocupación, inseguridad y sensibilidad emocional, evidenciando tendencias a mantenerse alerta frente a situaciones nuevas o que puedan generar incertidumbre. Por otra parte, en el área de ansiedad social se obtuvo el puntaje más bajo, lo cual indica que las preocupaciones relacionadas con la interacción social y la opinión de los demás no representan actualmente la principal fuente de malestar emocional en la estudiante.
Asimismo, en el índice de respuestas inconsistentes se obtuvo una puntuación adecuada, lo cual permite considerar que las respuestas brindadas durante la aplicación de la prueba fueron coherentes y consistentes, favoreciendo la validez de los resultados obtenidos. Ya de manera general, los resultados evidencian la presencia de algunos indicadores emocionales asociados a ansiedad infantil, principalmente relacionados con tensión emocional, inquietud y dificultad para expresar algunas emociones. Sin embargo, estas manifestaciones no se presentan en niveles extremos. Por ello, se recomienda continuar fortaleciendo estrategias de regulación emocional y promover espacios de apoyo familiar, escolar, que favorezcan su bienestar emocional y desarrollo integral.